Muy buenos días, Ignacio Gaminde, cofundador de Convoy. Bienvenidos al podcast de las ventas. Hoy traemos a Alfons, CEO de Connector. Bienvenido. ¿Qué tal, Ignacio? Por fin, te tenemos aquí. Mira que hemos trabajado aquí juntos. Sí, muchas gracias. Tenía muchas ganas de poder entrevistarte. Y para empezar, ¿no? Oye, ¿quién es Alfons? Cuéntanos un poco tu viaje del héroe. A ver, lo primero esto. Gracias por invitarme y con ganas de conversar, de aprender y a ver si os puedo aportar algo. Alfons, me considero emprendedor de toda la vida, de estudios economista, y desde que tenía aproximadamente 20 y pocos años empecé a trabajar en una startup. En ese caso me quedo uno. Hablo de ahí 2010, 2011, inicios de la era del internet, la época de los Atrápalo, de los Let's Bonus, Hostia, etcétera. De ahí hemos salido un montón, ¿eh? Exacto. Creo que por aquel entonces todavía no estaba Amazon en España. Entonces, bueno, al final era un e-commerce, venta flash, en el cual fue mi primer... ¿Cuál? Me quedo uno. Me quedo uno, vale. Me quedo uno.com. Fue mi primer trabajo oficial, más allá de dar clases o hacer otros tipos de negocios, digamos. Y ahí, digamos que me picó el bicho de lo que era una startup. Entendí lo que era un modelo digital. Entendí lo que era una startup en el sentido de empresa que crece rápidamente. Empecé cuando éramos 10 y salí cuando éramos 60 y tantos en 3 países. Y desde entonces, pues que vi que emprender era lo mío. He estado en varios proyectos propios y también de terceros, pero siempre empezando desde cero. Una pequeña etapa en CaixaBank en la parte digital, en la cual pues me permitió aprender y descubrir un poco lo que no me gusta hacer, que es estar en una corporación y estar encasillado, ¿no? Y actualmente estoy dirigiendo Connector, aceleradora de startups, donde ayudamos a emprendedores en fases iniciales, con mucha estrategia, mucho ecosistema, visibilidad, contacto con inversores y sobre todo intentar que puedan correr más rápido y cometer menos errores. Vale, vamos a hablar un poco de Connector, ¿no? ¿Cómo nace Connector? O sea, ¿de dónde viene? Connector es una aceleradora de startups que fue fundada en 2013 por socios muy potentes, entre ellos Carlos Blanco, Eli Martínez, pero también Marc Ros, Marc Vidal, Risto Mejide. Hay una serie de emprendedores que en ese entonces se juntan y deciden crear Connector para ayudar a emprendedores. Su objetivo, generar buenas oportunidades de inversión para ellos mismos y sus fondos de inversión y generar un impacto económico y por lo tanto social en la sociedad española, ¿no? Entonces, desde entonces, pues justamente ahora, en octubre, Connector cumple 12 años. Claro. Han pasado pues casi, creo que 250 startups más o menos, algunas más si contamos algún programa un poco diferente, luego te explico. Y tenemos algunos casos de éxito relevantes, como puede ser Globo, como puede ser Meller, una empresa de una marca de gafas digital nativa. Pasó por Connector hace 10 años y se vendió este año, en 2025. Tenemos, aparte de casos de éxito muy conocidos, un portfolio bastante relevante, con más de 60 compañías activas, con una valoración importante. Y cuando hablo de valoración, pues ya puedes entender que nuestro modelo es ayudar a emprendedores, acompañarles durante un programa de aceleración, 5 o 6 meses, pero luego somos socios. Nosotros vamos a éxito y por lo tanto quien pasa por aquí cede una pequeña parte de equity, tanto a Connector como a los mentores que les ayudan durante este camino. Vamos de mentores de nivel top, muy top, los podéis ver en nuestra web. Y por lo tanto la propuesta de valor un poco es, empezamos con lo que sería la luna de miel, que es el programa de aceleración, pero luego somos socios, estamos casados y seguimos conviviendo y ayudándonos y haciéndonos mejores unos a otros. Por eso hablamos de portfolio y de valoración de portfolio. En eso nos parecemos a un fondo de inversión. Vale. Tenemos nuestras participadas. Y hablemos de los casos de éxito, ¿no? Globo, Meller. ¿Qué crees que fue el valor fundamental que Connector les pudo aportar? A ver, esto yo creo que son muchas cosas y es la suma de muchas pequeñas cosas. Yo creo que sin duda la parte de mentoring, la parte de tener a Carlos Blanco o a Eli pues muy metido en tu negocio, eso cambió bastante por lo que yo conozco de esos casos en particular. Meller tendremos ocasión de escucharles porque además son mentores de Connector, los fundadores de Meller, pero sé que tuvieron algunas dificultades en levantar capital, en conseguir apoyos y que en Connector los consiguieron. Connector muchas veces lo que conseguimos es romper ese techo de cristal, de decir, oye, necesito hablar con tal persona, necesito que un inversor X pues valore mi proyecto. Es un tema reputacional muchas veces, incluso de sello. Estoy en Connector, abro paréntesis aquí,
por cada startup que entra analizamos más o menos unas 100. Entonces, el inversor, el mentor, en general, el ecosistema emprendedor ve Connector como un sello de calidad. ¿Sí? Entonces, en el caso de Globo me consta que tenían algún problema de cap table, que Óscar Pierre había perdido a uno de sus cofundadores o cofundadoras justo antes de hacer un pitch, y entonces tenía dudas de si podía pitchar o no. Carlos Blanco le dijo, sí, puedes. Le ayudó para arreglar ese problema de cap table. Entró en Connector y en un formato que hacemos, que es el Startup Day, que es selección de los proyectos finalistas. Conoció a Sasha, que es uno de sus cofundadores, que en ese momento era mentor de Connector. Entonces, solo por eso, yo creo que solo por conocer a Carlos y a Sasha, creo que ya le cambió el rumbo totalmente. Y luego siempre decimos lo mismo, aquí el emprendedor es el que tiene el mérito y el que tiene que tirar del carro. Pero no es lo mismo tirar solo que tirar bien acompañado y que tener gente que ya ha pasado por ese camino, ¿no? Que hablamos de hace 10 años, pues Óscar Pierre era bastante más joven. En cambio, Sasha y Carlos ya eran emprendedores reconocidos. Entonces, sería eso, la suma de pequeñas cosas y sobre todo el abrir puertas. O sea, me ha impactado lo de analizamos 100 startups por cada una que invertimos. O sea, realmente el curro del deal flow es heavy, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos comunes? ¿Cuál sería un poco el checklist de Connector, ¿no? En plan, oye, ¿qué ha de ocurrir o qué tenéis que ver para que digáis, va, a esta startup le meto un sello? Aquí, en cuanto a proceso de selección, nos parecemos a un fondo de inversión en cuanto a números y ratios. Yo creo que si hablas con fondos de inversión tendrán ratios parecidos. O empresas que van a comité, pues yo creo que será por ahí un 1% y quizás invierten en algunas menos, pero como algo. Nosotros la particularidad es que ayudamos a emprendedores en etapas muy iniciales, entonces nos podemos permitir asumir riesgos que otros no pueden. Además, nosotros trabajamos con lo que se llama sweat equity, ¿no? O sea, nosotros aportamos muchos recursos. O sea, que Connector exista cuesta unos recursos, pero nosotros no invertimos directamente. Puede invertir en Comenda, que es el fondo de inversión, pero no es una promesa que hagamos. Entonces, nosotros dedicamos muchos recursos a que esos emprendedores pues, pasen por el programa, porque al final mantener esto es caro, ¿no? Lo que más nos fijamos, porque justamente hablamos con emprendedores en fases iniciales, me refiero a proyectos con MVP, con un equipo full time, y idealmente con primeras métricas que sea facturación. Puede haber métricas que nos sirvan, pero que no sean vanity metrics. Entonces, en esas fases iniciales, lo que más pesa, sin duda, son los fundadores. Que haya un equipo que veamos con talento y luego que se complemente el equipo. Preferimos un equipo de 2, 3 founders que un solo founder, por ejemplo. Pero no sería un red flag como puede ser para un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque tenemos 6 meses para acompañarles y tratar ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, te falta un co-founder que sea pues, un perfil de CTO. No puedes montar un SaaS sin un CTO, ¿no? O necesitas a alguien que sepa vender porque tú sabes construir y no sabes vender. Ese tipo de cosas. Entonces, equipo, lo fundamental. Luego, lo que hayan conseguido hasta la fecha. ¿Hay alguna métrica, algún mínimo de facturación que miráis? No hay mínimos y de hecho depende, porque en un SaaS, modelos recurrentes, pues muchas veces entran proyectos aquí con primeras métricas, entre 1.000 y 10.000 euros de facturación mensual. Luego en GMV tenemos proyectos que están más cerca de 200, 300, 400.000 al año. Al final es un GMV, ¿no? Un formato marketplace. Y no tenemos un mínimo. En ese sentido, no. Miramos muy bien el equipo, lo que han conseguido hasta entonces, el por qué han creado ese proyecto, por qué empieza el proyecto. Queremos entender la motivación que hay detrás. Queremos saber si se están dejando la piel en ese proyecto o no. O sea, eso también. Otra vez nos parecemos a cualquier inversor profesional. Y luego hay un tema también más de análisis, en este caso Sergi, que es el responsable de todo lo que es deal flow y portfolio, pues análisis más cuantitativo de tamaño de mercado, tendencias, pues obviamente hay sectores que ahora mismo están calientes y otros que no, ¿no? Pues este tipo de cosas. Pero al final nos parecemos mucho a un fondo de inversión con la diferencia de que podemos tomar mayores riesgos, porque las apuestas que hacemos justamente es un poco la gracia de Connector. Que si está todo clarísimo, nosotros mismos le decimos al emprendedor, habla con Encomenda, claro, porque lo tienes. Seguro que te podemos ayudar, pero quizás no es lo que más necesitas ahora. Igual ahora lo que necesitas es un boost de pasta para que empieces a trabajar. Exacto, y ya. Exacto. Muy bien. Y hablabas que, claro, que todo esto vale de pasta, ¿no? Hay que pagar la fiesta, ¿no? ¿Ahora mismo sois rentables? Sí, o sea, Connector es un modelo circular, ¿vale? Autosuficiente y circular. Por lo tanto, Connector lo que hace es sembrar para recoger frutos a largo plazo. Y esos frutos son básicamente plusvaluas, dividendos o ventas parciales o totales de compañías. Por lo tanto, cuando se vende una compañía que ha pasado por Connector
Connector ingresa un dinero, ¿no? Eso permite financiar la estructura. Y luego la otra forma de financiar que tenemos es el realizar aceleraciones corporativas, que no es más que aplicar nuestra metodología, exactamente la misma, estrategia, ayudar en estrategia con un board de mentores y ayudar en ecosistema para una vertical concreta que desee trabajar una corporación. Especialmente interesado en el sector health, porque creemos que hay varios avances tecnológicos, cambios en el paradigma, temas de genoma, temas de IA, temas de incluso sociales, tendencias, ¿no? Cada vez está más de moda el estar sano, lo que antes es importante beber o fumar, pues ahora lo que es importante es hacer deporte, todo el well-being está muy de moda y por lo tanto son sectores que nos interesan. Muy bien, muy bien. Bueno, lo digo esto porque no todas las aceleradoras son rentables. Una cosa es que tú tengas deal flow y la otra cosa es que te dé para pagar la fiesta, porque ha habido muchas que han ido... Es que yo creo que la mayoría, ¿no? Sí. Yo creo que la mayoría de aceleradoras no son rentables y la mayoría o han cambiado el modelo y son empresas de servicios más bien. Correcto. Porque nosotros cuando hablamos de aceleraciones corporativas el modelo es el mismo. Es un modelo con equity en el cual para mí obviamente puede ser un inconveniente para según qué founder ceder equity y está bien ser celoso en cuanto al equity, pero tienes que valorar qué te aporta. Yo siempre pienso en términos absolutos. Prefiero tener el 80% de algo, que no es el caso, nos quedamos un equity muy pequeño, pero prefiero tener el 95% de una empresa que vale 1.000 que el 100% de una empresa que vale 500. Claro. ¿No? Entonces tienes que pensar en términos absolutos. Entonces, aceleraciones corporativas hacemos exactamente lo mismo, con la diferencia que el hecho de que el deal flow esté enfocado en un sector, que el output pueda ser una prueba de concepto, pueden ser operaciones de money, pueda ser temas estratégicos para la corporación, pues eso tiene un coste, obviamente, pero no somos una empresa de servicios. Entonces, muchas aceleradoras han pivotado hacia o bien fondo de inversión o empresa de servicios. Hoy en día hay mucho dinero público en el sector en general, porque lo hay a nivel de fondos de inversión, yo creo que es positivo, lo hay también a nivel de aceleración y por lo tanto también la palabra hay que quizás pues explicarla muy bien, o a veces pienso que Connector es más un club que una aceleradora, en el sentido de que sí, hacemos un programa de aceleración, pero luego somos socios y tenemos un ecosistema de alumni, mentores, inversores, en general otros players del ecosistema, que lo que forman es como un club, es realmente mucho más que pasar por una aceleración. Claro. Tiene sentido. Y ahí, volviendo un poco a la parte de los fundadores, ¿no? Me queda claro cuál es vuestro... O sea, vuestra checklist, porque me dices es equipo 90%, ¿no? Sí, y luego 70% ya, equipo. Y luego ya pues idea de negocio, tal, pain que resuelves, y no tenéis un red flag de si haces SaaS pero no tienes un CTO ya no te cogemos. Si Exacto. no tienes un mínimo de métricas no te cogemos, o sea, sino que os adaptáis bastante a Es ver... que esa es la gracia de una aceleradora, claro. Y es algo por lo cual a mí me gusta mucho estar en Connector, porque como emprendedor sé lo que significa no tener a veces todo el puzzle bien resuelto. Claro. Entonces, el poder ayudar en momentos que otros te descartarán, también muchos emprendedores se van a buscar capital de inversores profesionales, llámale Business Angel o llámale VC, cuando no está preparado para hacerlo. Claro. Entonces, eso también es un poco, bueno, haz tus deberes, ¿no? Pero el poder ayudar a los emprendedores para que entiendan que les falta algo, que deberían resolver algún tema interno y hacerlo muy rápido, porque al final la gracia es hacerlo muy concentrado. Siempre decimos que lo que vas a ganar en Connector, pues probablemente si eres un tío o una tía lista, vas a conseguirlo, pero vas a tardar año y medio en lugar de 5 meses. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cuando te allanan el terreno. Claro. Cuando necesitas hablar con alguien es más fácil que puedas hablar, etc. Y no quemas deals también. Porque muchas veces puedes llegar a ese inversor, pero como vayas ahora, te va a decir que no, espérate 3 meses, haz los deberes y ves. Exacto. Claro. ¿Y cuáles serían los grandes errores que has visto tú en Connector? Bueno, a ver, errores, yo creo que he cometido tantos. De hecho, me gusta hacer una cosa que es repasar mi LinkedIn o el LinkedIn de cualquiera, lo hacemos internamente, y en lugar de explicar lo guays que somos, ¿no? Y lo bien que lo he hecho en X empresa, explicar un poco los errores. Entonces, a nivel personal, lo que te decía, primera experiencia en Me Quedo Uno, ahí aprendí que performance marketing está muy bien, pero necesitas branding. Éramos un e-commerce que vendíamos 15, 20 millones de euros al año, miles de pedidos cada día y nadie nos conocía. Entonces yo pensaba, vale, ahí entendí, no puede ser todo performance, también tiene que haber algo de branding.
recomendamos 80 performance, 20 branding, depende de la naturaleza del proyecto, ¿no? Pues Vicio, por ejemplo, pues apostará muchísimo más en branding que en performance, ¿no? Luego estuve en CaixaBank, ahí aprendí más que de errores, bueno, quizás de errores de onboarding cuanto empresa, es decir, oye, si tú tienes un perfil X, no le pidas que sea otra persona. Entonces yo creo que eso, teniendo el talento y siendo la entidad que es, pues yo creo que es difícil convertir a una persona en algo que no es. Yo me sentí que estaba totalmente fuera de mi lugar y aprendí por mí el hecho de que ese no era mi lugar y donde podía aportar, y a nivel de empresa, ¿no? Como emprendedor, aprendí la importancia del onboarding, de ser transparente cuando buscas gente, explicarles lo que esperas de ellos, el perfil que requieres y cuál va a ser su día a día, ¿no? Luego monté la parte digital de una cadena de ópticas aquí en Barcelona. El learning fue que no estudiamos bien el mercado, pegamos una hostia grande. También inicios del sector online, época, creo que Hawkers existía, pero todavía estaba en fases iniciales, creciendo. Y error máximo, no estudiar el mercado. Eso lo vemos también en Connector. Después monté 2 compañías que era distribución de medicamentos en el canal online. Una se convirtió más B2B, conectábamos laboratorios con farmacias y ahí sí que fuimos bastante disruptivos sin inventar ninguna tecnología, sí que cambiamos bastante lo que era el paradigma de la venta de medicamentos online en España, porque nuestros clientes eran Bayer, Almirall, Menarini, las grandes farmacéuticas de España conectaban a través de nuestra plataforma con las farmacias que vendían online. Entonces ahí montamos una historia bastante chula, pero la falta de tener un foco y tener una visión, incluso lo que hablamos a veces de tener una North Star Metric que te guíe en las decisiones diarias, nos hizo derivar y convertirnos más en una consultoría / agencia de marketing, lo cual nos desvió del foco y el motivo por el cual habíamos nacido. Eso nos convirtió también en una empresa que no era invertible. Estuvimos cerca de venderla a un gran grupo de Europa, pero yo creo que en parte por eso, de que el peso de la facturación y el grueso venía más por servicios que por producto, eso nos mató y eso a veces cuesta entenderlo por parte del emprendedor. Oye, tú tienes un negocio que está muy bien, pero que no es escalable y no es invertible. Entonces, felicidades, pero es que no pretendas que Encomenda te invierta, ¿no? Claro. O que un fondo de inversión te invierta. Claro, porque ahí es muy goloso, ¿no? Ostras, si hago la consultoría, me pagan tanto Claro, me pagan bien la hora, tal, no sé puedo qué. pagar facturas, puedo pagar nóminas. Y te desfocas de, hostia, que tengo a Bayer de cliente, ¿no? Y monetizar más, cómo sacarle más rendimiento a un cliente como puede ser Bayer. Entonces, yo creo que está bien buscarse la vida y como emprendedor lo veo como algo bueno, pero si tú la partida que quieres jugar es la de crear la plataforma líder de España en venta de medicamentos sin receta, que era lo que queríamos crear mi socio y yo, pues entonces tienes que ir por ahí, no por convertirte en un consultor. Aunque eso se puede justificar, y eso lo vemos en Connector, se puede justificar en el sentido de que te financia la construcción del producto a través de servicios y luego lo abandonas. Pero mientras seas eso, no eres invertible. Entonces, otro error que vemos mucho en Connector, ¿no? Después, la siguiente fue algo parecido, que lo creé con un Venture Builder, era también sector farmacéutico. Ahí te diría el error, el saber moverte mejor por un entorno hiperregulado, entender quién es quién. Si tú haces una startup vas a estar molestando a alguien y si no molestas a nadie, para mí no estás innovando. Pero cuando molestas a alguien en un lobby más tradicional, asegúrate de saber quién es al menos y por qué lo estás molestando, ¿no? Entonces hay quizás un error más estratégico de saber dónde te mueves. ¿Os comieron o qué? ¿Qué pasó ahí? Sí, nos pusieron un poco contra las cuerdas a nivel legal, de forma un poco off the record, porque tampoco hubo ni ningún juicio ni ninguna demanda, pero sí que se cuestionó la legalidad del modelo y eso fue para una startup como la nuestra, fue casi pues tocados y hundidos, porque una startup no se puede estar 2 o 3 años peleando en los juzgados, aunque no había una demanda como tal, era más un tema de off the record. Ya, es que son industrias, tío, la gel, es una industria que para meterte ahí... Ahí yo lo que digo, emprendedores, según qué sector estés, bueno, el aprendizaje es un poco, tienes que conocer muy bien dónde te mueves, tan importante es lo que haces como dónde lo haces, por lo tanto, todo lo que es entorno, puertas fuera de tu startup, tienes que tenerlo hipermapeado, entender muy bien. El arte de la guerra habla de todo esto, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Si estás en pendientes, si estás en bajadas y cómo colocas a tus soldados, ¿no? Justamente con mi socio hablábamos mucho de este libro cuando estábamos ahí en peleas. En plena guerra. Pero al final tú tienes que saber quién eres y si eres una startup seguramente no tienes el pulmón para librar según qué batallas. Entonces también eso es importante. Y eso por ligar un poco mi experiencia con lo que vemos en Connector. Al final es que se repiten los errores.
Luego, para mí un error mucho más de base es el emprendedor... Cuéntanos una anécdota de Connector. Que no hace falta que digas nombres, pero que No, digas, hostia, lo vi venir y hostión. A ver, es que anécdotas son... O sea, estamos nosotros en contacto constante. Por eso, emprendedores vienen a la oficina... Tenéis que tener cosas muy chulas. Hay muchas, pero... que pueda explicar aquí, no sé si te puedo explicar. Sin nombres. Tendría que pensarlo. Anécdotas. Lo de jugar a dos lados. A veces el emprendedor novato, sobre todo, se piensa que los inversores no se conocen entre todos y entonces el vender la piel del oso, o sea, esto es un poco un debate, ¿no? Yo creo que está bien. Hay que vender, como emprendedor hay que vender. Y hay que vender ilusión y tal. Entonces, pero tampoco llegar al punto de que vendes la piel del oso antes de cazarlo. Entonces, decirle a un inversor que este va a poner, claro, y este habla con el otro y dice, pero ¿qué dice? O el que alguien te diga que tiene una oferta de X persona que puede ser sustitutivo de Connector, un fondo. Claro, el emprendedor siempre piensa, entro en Connector, tengo que ceder equity, okay, se lo tiene que pensar. Bueno, yo tengo clarísimo el valor, pero se lo tiene que pensar y hace bien en pensarlo. O recibo X 1000 euros por ese equity, ¿vale? Si me vas a jugar esa carta para intentar negociar, cosa que intentamos no hacer por un tema de justicia interna, al menos que sea real. Porque si yo pregunto al inversor y le pregunto si eso es verdad o no, y luego peleas de socios también. Pues el día uno, ver que una persona no encaja en un equipo y verlo nosotros desde nuestra óptica más experiencia, haber visto muchos más equipos, haber mentorizado muchas startups y que el emprendedor no lo vea y que defienda mucho un perfil y que luego ese perfil acabe saliendo bien o mal, pero porque no había encaje y se sabe más por... ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Totalmente. Entonces, pero vamos, al final yo te diría que es un tema diario. O sea, cada día tenemos alguna anécdota y es un poco también la gracia de Connector, ¿no? Que no nos aburrimos. Sí, se os ve que lo pasáis bien. Sí. Y ahora, ¿cómo ves con todo esto de este nuevo resurgimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Porque me hablabas del healthcare, ¿no? Pero no me has hablado nada de la IA. ¿Cómo lo veis en Connector? Bueno, justamente, en Health me refería a partes de avances científicos, temas de genoma, etcétera, pero también de la IA. Porque al final, la IA entendida, ahora se habla mucho de IA, pero bueno, la IA, o sea, Big Data, todo esto ya viene de muy lejos, ¿no? Todo lo que son modelos de predicción, etcétera. Es verdad que ahora la IA generativa lo que hace es pues que sea mucho más famoso, sobre todo en la parte de consumidor final, temas de poder hacer vídeos, poder crear textos, etcétera. Yo creo que cambia mucho el paradigma. O sea, yo en realidad estoy un poco preocupado porque pienso que cambia mucho o que puede cambiar mucho la sociedad. Y que antiguamente las revoluciones, normalmente cuando había una revolución tecnológica o industrial, era la persona poco formada, normalmente la que sufría, y era la persona de avanzada edad la que sufría también para ponerse al día con la tecnología, ¿no? Esa es mi impresión. Y ahora creo que es lo contrario, porque en Connector tenemos algunas participadas que no sustituyen, pero complementan el trabajo de un médico, de un abogado, y lo hacen mucho mejor que un médico o un abogado junior. O tienen una capacidad de computación tan alta que es que no puedes competir. Lo mismo va para alguien que sepa de economía, de finanzas, para alguien que sepa de contabilidad, pues ya te digo, todo lo que sería el white collar, para mí ahora es lo que está más amenazado. Y además no creo que esté amenazado el perfil senior, sino que lo está más el junior. Porque el senior tiene ese criterio, ¿no? Tiene esa experiencia que te da la edad de poder ver si algo que te da, en este caso una IA generativa, tiene sentido o no. Pero en cambio el junior, que muchas veces aprende a base de tareas repetitivas, si yo tengo una máquina que me hace el Excel, que me hace el tal, que me redacta, ¿cómo va a encontrar trabajo un tío que...? No, yo creo que encontrar trabajo sí, porque si el tío es espabilado y tal, utilizará la IA a favor suyo. Sí. El tema que tú dices que creo que es un buen punto es, hostia, ¿cómo sabrá que está haciéndolo bien la IA? Si una, que no tendrá el criterio para saber si lo está haciendo bien. Y dos, que donde tenías a 3 tíos tendrás a uno. Tendrás a un superhombre que trabaja con IA. O bueno, tendrás a otros 2 haciendo otras cosas que sean más productivas. Claro, eso también se habla mucho de la economía en Japón, ¿no? La que está más robotizada y que no tiene paro. Se dice que se crean otros empleos, sí, pero yo pensando en España y lo que veo en España es que no veo que tengamos una base de developers, ingenieros. O sea, no creo que seamos punteros justamente en eso. Pero yo creo por que eso está me preocupa. Cambiando, ¿eh? Yo creo que o sea, sí, yo lo de Japón lo conocía y también conozco lo de Holanda, ¿no? Que también tiene uno de los mayores sectores agricultores y de los que menos trabajadores tienen en el sector de la agricultura, ¿no? Y yo creo que esto en España, no sé, mi sensación es que sí está cambiando.
Ojalá, ojalá. Pero yo lo que sí que veo es que, por un lado, tema IA, me preguntabas. Sí. Creo que cambia mucho el potencial que tiene un emprendedor que antes no tenía. Y yo me identifico mucho, yo tengo algún side project, alguno lo he matado porque he visto que no hay negocio y otros no era capaz de desarrollarlo porque no sé programar. Yo me considero que si supiera programar sería un full stack emprendedor, ¿no? Pero me falta esa pata, entonces siempre he dependido en CTO, de alguien que sepa programar, da igual el título. Ahora tienes la capacidad de validar modelos de negocio sin saber programar. Eso tiene muchísima relevancia y es muy bueno para el emprendedor porque puedes crear cosas mucho más rápido. También a nivel de go-to-market te permite automatizar muchos procesos de go-to-market, que eso es buenísimo. Hostia, pero yo, por ejemplo, nosotros probamos Loable para hacer una cosa muy pequeña dentro de Combo y tal, y sí, el 80% bastante bien. Ahora, del 80 llegar al 100... No, claro. No, y seguramente vas a tener una deuda tecnológica de la hostia, ¿eh? O sea, seguramente si te basas en eso vas a tener un problema, pero yo te hablo de cosas muy básicas, de crear un sistema con una landing o una demo, incluso vídeos publicitarios, hacer los primeros pasos de lo que para mí debe hacer un emprendedor, que es validar si eso tiene un interés o no antes de hacer ninguna catedral. Eso sí que puedes hacerlo. Sí. Entonces yo creo que nos da superpoderes la IA y eso es muy positivo. Al mismo tiempo, pienso que los trabajos que antes considerábamos más difíciles o de más categoría, como puede ser eso, pues un abogado, un médico, que al final dependen en gran parte de su memoria, ¿no? De comparar casos, de entender si eso sigue un patrón que le hace decir con cierta seguridad que el diagnóstico es X, da igual si es tema legal o tema médico. Claro, una máquina lo puede hacer mucho mejor, porque analiza. Es que tenemos algunas empresas en Connector que hacen esto justamente y que es que lo han demostrado que hacen su trabajo mucho mejor que un humano. Entonces, no digo que vaya a desaparecer el humano, pero digo que donde había 10 probablemente con menos bastará y que el que sea joven, no sé tú, pero yo cuando empecé a trabajar de prácticas, pues me comía un montón de trabajos monótonos, repetitivos, que ahora nadie haría, sería una pérdida de tiempo, pero por el camino aprendías muchísimo. Claro. ¿No? Era como se aprendía. Oye, muy bien, porque hemos hablado de emprendeduría, hemos hablado de Connector, ¿no? Hemos hablado de ti. Me gustaría preguntarte, ¿no? Tema ventas. Sí, ¿vale? Bueno, de esto va el tema, ¿no? De esto iba el tema hoy, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿cuál sería, dentro de toda esta experiencia como emprendedor en Connector, tal, cuál ha sido la mejor venta de Alfons en su carrera? ¿O de la que se siente más orgulloso? A ver, yo es que estoy vendiendo cada día. Por eso. Entonces, al final estoy donde estoy porque cada día estoy vendiendo. Pero probablemente en uno de los dos proyectos del sector farmacéutico que te explicaba, el primero, era uno de esos modelos en que costaba mucho vender, porque estábamos vendiendo a la industria farmacéutica, y abro paréntesis para que lo entiendas un poco mejor. Teníamos un modelo, vamos a llamarle marketplace, aunque no lo era, pero tú imagínate un marketplace, donde el input para atraer usuarios, lo que es la publicidad, solo lo podía hacer la industria farmacéutica, por temas de regulación de Google, en este caso. Pero lo que es la venta solo lo podían hacer las farmacias online, autorizadas, con una serie de requisitos. Vale. Entonces nos encontramos con que tenemos un modelo que tiene todo el sentido, que es un problema que resolvemos, que tiene sentido resolver y que hay clientes, pero a la hora de captar usuarios estás limitado por la ley. Claro. Entonces necesitaba convencer a los laboratorios de que trajeran tráfico a mi plataforma. ¿Vale? Y el primero que convencimos fue Bayer, después de año o más de un año hablando con ellos. Era el típico modelo de que cuando vendes uno, los vendes todos. Claro, a la que Bayer dice que sí. Claro, no era lo mismo ir José, que era mi socio, y el CEO de esa empresa, y yo a explicarle a Bayer o a cualquier otro laboratorio, que nos los pateamos todos en Barcelona y en Madrid. Al final, una dupla de ventas, pues el típico perfil más agresivo, más pues que va picando puerta tras puerta y que hace que te puedas sentar con... Y yo estaba detrás, pues más como analizando, vale, eso cómo lo aterrizamos, hablando con los técnicos y tal, a nivel de producto, ¿no? Entonces, pues probablemente el día que salimos con el OK de Bayer, seguramente fue la mejor venta, sí. Pero bueno, luego en el siguiente que monté también, que vendía farmacias puerta fría, que iba por la calle, entraba farmacia por farmacia, cada una que vendía sabía igual de bien, ¿eh? Hacías... Sí, sabía. Pero la de Bayer, entiendo. Hombre, que... la de Bayer ¿Cómo siendo... lo celebrasteis? No, pues yo creo que con humildad, o sea, un abrazo y cada uno para su casa. Y aparte, sí me suena que era un día que era tarde, de noche, con frío y tal, o sea, cada uno a su casa, pero claro, pero súper contentos. Y esas noticias que da gusto reportar a tus socios, ¿no? En este caso.
Claro. Y nada, y manos a la obra para hacer lo que teníamos que hacer, que al final era habilitar un motor de Buy Now para que se pudiera comprar online un medicamento. ¿Cómo abristeis la puerta de Bayer? ¿Te acuerdas? Eso fue mi socio y fue por... Yo creo que este tipo de venta consultiva es por contactos, sobre todo. Contactos que puedes tener o puedes conseguir, ojo. O sea, no es que tuviéramos un contacto dentro, simplemente él encontró el interlocutor correcto para hablar, en este caso pues era de lo que era Consumer Healthcare, la parte de innovación. Una persona proactiva, dispuesta a innovar, que era el contacto adecuado dentro de Bayer. Eso yo creo que en venta consultiva es la clave. Cold calling, mail, LinkedIn, ¿te acuerdas qué hizo? No, ¿no? Me imagino que LinkedIn. LinkedIn. Sí. Pero vamos, es que cuando estábamos hablando con Bayer estábamos hablando con 30 más en paralelo. Entonces Bayer fue el primero y la gracia fue que no es lo mismo ir a Bayer con la muestra de un laboratorio pequeñito que al revés. Que cuando yo me sentaba con los de compliance y los product managers y el jefe de consumer. Tengo a Bayer. Y yo en directo, porque era online el tema, le enseñaba a Bayer, digo, mira, esto es lo que te estoy explicando que quiero hacer contigo. Y te lo enseño Bayer. Bueno, y así ya se relajan. Claro. Porque si Bayer lo aprueba, será que es correcto, ¿no? Claro. Pero esto, los contactos, bueno, yo creo que... ¿Cómo dentro de Connector, cómo enseñáis a vender? Si es que enseñáis a vender. Enseñar. En Connector lo que intentamos hacer es, sobre todo, las preguntas correctas y dar más amplitud de miras. ¿Vale? Entonces, el que enseña muchas veces es el mentor. Vale. Si alguien depende... Bueno, toda empresa depende de vender, ¿no? Pero si alguien tiene ese déficit, le intentamos ofrecer un mentor que sea muy bueno en ventas. Y él es quien tendrá más respuestas, ¿vale? O sea, nosotros intentamos pues hacer las preguntas para que el founder encuentre las respuestas. Además, creo que es una forma de aprendizaje más potente, ¿no? Total. Lo que sí que hago mucho es obligarles a vender. O sea, no tanto enseñarles, sino pensar, a ver, asumiendo que hemos visto 100 empresas para que entre una, asumiendo que el founder es mínimo el 70% de la decisión, de ahí deduces que el founder es bueno. Tío, una tía que será bueno. Entonces, si ese tío no está centrado en vender, lo obligo a que venda. Claro. Y le digo, ¿qué haces aquí? Vete a vender. Entonces, ese cambio de chip, como yo también pasé por ahí y fue gracias a un mentor que hice ese cambio de chip y por eso me puse a vender en la calle, ¿vale? Porque está muy bien estar en el ordenador haciendo planes, pero eso no sirve de nada si no vendes. Claro. Entonces, eso sí que lo hacemos mucho de, oye, deberías de estar vendiendo. Y hacemos nuestras... Bueno, hablamos con los mentores, deberíamos hacer push aquí, ¿qué te parece? Sí, vale, va, hacemos push en el próximo board en que vendan más. Luego, a nivel de enseñarles como tal, hacemos sesiones, igual que hicimos contigo una, donde podemos invitar a otras personas que sepan mucho de ventas para que nos expliquen sus trucos. Yo también tengo mis trucos y se los explico, pero yo creo que hay mucho material para aprender. Tenemos una parte de formación online donde hay gente muy buena también explicando temas de ventas. Yo creo que las ventas, no sé, tú sabes mucho más que yo, pero que hay muchos matices, ¿no? Y hay muchas formas de vender. Para mí hay algunos pilares básicos como son el ser genuino, el creer en lo que estás vendiendo. Sé que probablemente un muy buen vendedor te puede vender cualquier cosa. Yo creo que como emprendedor tienes que vender algo en lo que crees, ¿sabes? Y el ser honesto, porque para mí es un juego a largo plazo esto, entonces que ganes un poquito al principio, pero si no generas una situación de win-win, yo creo que tampoco te va a ir muy bien a la larga, ¿sabes? Entonces, esa es un poco mi visión. Pero vamos, que intento siempre pues, conectar con alguien que sepa más de qué es lo que hacemos en Connector, conectar gente que pueda resolver las dudas concretas. No, pero está bien. Jugar a largo plazo, honestidad y el arte de preguntar. O sea, has tocado grandes pilares de las ventas. Esto es algo que me gusta mucho. Yo tenía, sobre todo en venta a puerta fría, no venta consultiva, y son muchas reuniones, etcétera, pero en puerta fría yo tenía, antes de entrar, en este caso en una farmacia, siempre decía, vale, tengo que conseguir que esta persona diga Amazon. Y si dice la palabra Amazon, yo sé que este tío será un cliente. Vale. Entonces yo me pasaba media hora, una hora hablando con titulares de farmacia hasta que decían la palabra mágica que era Amazon. Entonces yo ya no estaba enfrente, estaba a su lado, porque era la amenaza para el sector era Amazon. Era la forma de proyectarlo, porque en realidad la amenaza era el canal digital en general. Y lo que nosotros proponíamos era un canal distinto pilotado por los farmacéuticos. Claro. Pero cuando esa persona decía Amazon, en un 99% acababa siendo cliente. Entonces yo sí que me programaba antes de entrar para cómo hacer vas las de márgenes, preguntas correctas, tal, no sé qué. ¿Qué peso relativo tiene la parte de para farmacia porque versus Amazon medicación? Entiendo que es lo que le daba el miedo, ¿no?
es lo claro, que hacía moverse el culo. por la parte de parafarmacia. Claro. O sea, tú una crema solar pues la encuentras en Amazon por 10 euros y el farmacéutico quizás la vende, o la vendía en ese entonces, a 20 y tantos. Claro. Amazon o una farmacia online grande en España, da igual, pero Claro. Amazon era lo que venía en mente. Entonces, ¿qué pasa? Que el farmacéutico antes vivía muy bien, porque es un negocio que está regulado, que sabe que van a pasar X personas al día por delante de su tienda, eso le gustaría a todo el mundo, ¿no? Que no va a abrir una al lado, por muy bien que lo vaya, porque hay unas distancias mínimas, pero que empezó a sufrir con los márgenes de parafarmacia. Y eso le daba mucho dinero, depende de la farmacia, pero a muchas les daba mucho dinero. Y entonces yo sabía que si decían a Amazon, probablemente estaban pensando en me han bajado los márgenes, me han bajado las ventas, y además me toca las narices que estén vendiendo online a un precio tan bajo. Claro. Porque a mí no me vende tan barato el laboratorio, es que no puedo vender tan barato, porque al final es un tema de rappel, de descuento. Claro, de volumen. De volumen. De volumen, y Claro. si me compras 5, pues el de 50 va a tener mejor precio. Entonces lo del arte de preguntar me gusta mucho para entender el problema, eso es la clave, ¿no? Claro. Pero también para preguntar, para provocar que digan según qué palabras clave, que para mí son indicadores de que no solo tiene el problema, sino que es consciente y por lo tanto seguramente tiene lo que se dice, ¿no? el pelo en llamas y le puedo ofrecer algo, aunque no sea perfecto. Totalmente. Oye, pues Alfons, muchísimas gracias por haber venido. No sé si te quieres dejar algún mensaje, algún tal para emprendedores. Agradeceros la oportunidad de charlar contigo, que siempre es un placer, y animar a los emprendedores a que sigan empujando, a que sigan vendiendo, que es lo más importante en una startup, que se sigan formando y que si quieren hablar con nosotros, con Connector, pues que siempre no solo ayudamos a los que entran en Connector, sino que también estamos contentos de invitarles a eventos, hablar, dar nuestra opinión, abrir puertas o sea, formamos parte del ecosistema e intentamos nutrir ese ecosistema. Así que a disposición de los emprendedores, que es lo que hacemos. Genial. Pues oye, con esta disposición nos despedimos y hasta la semana que viene. Muchas gracias.